El cementerio se extendía ante mí como una herida excavada en la tierra. Todo era piedra gris y hierro retorcido bajo un cielo que no se decidía entre la lluvia y algo peor. Noviembre era cruel aquí, en los territorios del norte, agudo, frío, atravesando mi abrigo de lana, como si la tela no significara nada frente a un dolor tan antiguo, tan vasto. Me ajusté la bufanda, con el pelo rubio azotándome la cara y mechones que se pegaban a las lágrimas que había estado derramando desde que crucé la puerta. 3 años, 3 años desde que lo enterraron. La tumba se alzaba ante mí, enorme e imponente, incluso en la muerte, como lo había sido en vida. Mármol negro veteado de plata, tallado con símbolos que había tardado meses en aprender a leer. Antiguas marcas de manada, reclamaciones territoriales, advertencias a enemigos convertidos en polvo hacía tiempo. Decían que había matado a 17 rivales antes de cumplir los 20 años. Decían que sus ojos podían congelar la sangre en las venas. Decían que nunca había amado nada excepto el poder. No lo conocían como yo. Mis botas crujían sobre la grava y las hojas muertas. Cada paso era un esfuerzo contra el viento que parecía decidido a empujarme hacia atrás, a decirme que no pertenecía a ese lugar. Quizás no era así. Los dolientes oficiales habían venido y se habían ido hacía años. Los líderes de la manada, los miembros del consejo, las hembras que se habían enamorado y habían luchado por su atención cuando él vivía. Yo había observado desde los márgenes de esas ceremonias, invisible como siempre. Mi presencia solo se toleraba porque mi padre había servido a la corona antes de que la enfermedad se lo llevara también. Yo no era nadie, un lobo de bajo rango de un linaje tan diluido que ya casi no nos transformábamos. Mi madre solía bromear, diciendo que éramos más humanos que lobos, y tal vez por eso había sobrevivido tanto tiempo en un mundo construido para los depredadores. Antes de que la fiebre se la llevara la primavera pasada, me había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y me había susurrado algo que aún no entendía del todo. La compasión no es debilidad, Elena. A veces es lo único lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Entonces no supe qué quería decir. Todavía no estaba segura. La tumba se acercaba y pude distinguir la inscripción grabada profundamente en la piedra. Ronin Ashford, Alpha Gris, rey de los pies del norte, nacido en sangre, muerto en gloria. Gloria. Lo llamaban Gloria. Cuando el asesino atacó durante la cumbre del tratado, cuando encontraron su cuerpo destrozado, cuando toda la estructura de la manada estuvo a punto de colapsar en una guerra civil, el nuevo Alfa, su primo Sebastián, estabilizó las cosas. Pero todos sabían que no era lo mismo. Sebastián era estratégico, mientras que Ronin había sido instintivo, político, mientras que Ronin había sido primitivo, seguro, mientras que Ronin había sido inseguro. Yo nunca había querido seguridad. Mis rodillas tocaron el suelo frío antes de que decidiera conscientemente arrodillarme. Mis manos presionaban contra el mármol que, de alguna manera, aún conservaba el calor, como si algo vivo latiera debajo. Pensamiento tonto. Los muertos estaban muertos, incluso los reyes. Lo siento, susurré, con la voz quebrada en la garganta. Siento no haber estado allí. Siento haber tenido demasiado miedo para hacerlo. El sollozo me tomó por sorpresa, violento y crudo, sacando a la superficie todo lo que había enterrado durante 3 años. Lo había amado. Dios, ayúdame. Lo había amado desde el primer momento en que lo vi en el funeral de mi padre, apartado de los demás dolientes con esa terrible quietud que ponía nerviosos incluso a los lobos más fuertes. Me había mirado de verdad, no a través de mí como hacían todos los demás, y algo en sus ojos azul hielo se había resquebrajado lo suficiente como para que yo vislumbrara la soledad que había debajo. Nunca habíamos hablado, ni una sola vez. ¿Qué podría querer un rey de alguien como yo? Pero lo había observado en el gran salón durante las reuniones de la manada. Me había colocado donde podía verlo, sin ser vista, estudiando la forma en que se movía. El cuidadoso control que mantenía sobre cada gesto, cada palabra. Había notado cosas que otros pasaban por alto,
La forma en que apretaba la mandíbula cuando Sebastián hacía ciertas sugerencias, el estremecimiento apenas perceptible cuando las hembras lo tocaban sin permiso, el agotamiento que se reflejaba en sus hombros cuando pensaba que nadie prestaba atención. Lo había visto y ahora se había ido. Te traje algo. Lo logré, metiendo la mano en el bolsillo de mi abrigo con dedos temblorosos. El pequeño paquete de lavanda y salvias secas parecía absurdamente insuficiente frente a la magnitud de esta tumba. Esta pérdida. Mi madre solía decir que estas hierbas traían paz a los espíritus atribulados. Pensé que tal vez era una tontería, una gran tontería. Él había sido un rey y yo le dejaba unas malas hierbas como si fuera una ofrenda patética a un Dios que nunca había respondido a las plegarias. De todos modos, dejé el ramillete al pie de la tumba, con los dedos posados sobre el frío mármol. Te echo de menos, susurré tan bajito que el viento casi se llevó mis palabras. Te echo de menos y tú ni siquiera sabías que existía. El aire cambió. Fue sutil, apenas perceptible. Un cambio en la presión, una repentina ausencia de viento, un silencio que parecía menos tranquilidad y más como una respiración contenida. Se me erizó el vello de la nuca. Ese viejo instinto que incluso los lobos diluidos aún conservaban me gritaba que no estaba sola. Debería haberme levantado, debería haberme dado la vuelta, debería haber corrido. En cambio, me quedé paralizada, con la mano aún apoyada en el mármol, el corazón latiendo con un ritmo que seguramente todos los depredadores del cementerio podían oír. Te equivocas. La voz provenía directamente de detrás de mí, grave y áspera como la grava, con una autoridad que hizo que mi loba, por débil que fuera, quisiera inmediatamente mostrar su garganta en señal de sumisión. Conocía esa voz. La había oído en mis sueños durante 3 años. Un fantasma que acechaba cada momento de silencio. Imposible. Te equivocas, repitió. Ahora más cerca. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo en mi espalda. A pesar del frío de noviembre, sabía exactamente quién era. Aparté la mano del mármol y me giré lentamente, aterrorizada por si ese movimiento destrozaba la alucinación que el dolor había conjurado. La grava se me clavaba en las rodillas mientras me movía, y la visión se me nublaba con lágrimas que no podía secar con los parpadeos. Estaba a 1 metro de distancia, sólido, real y vivo, vestido con ropa oscura que se mezclaba con las sombras cada vez más largas, pero que no podía ocultar la gracia depredadora de su postura. Más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos, el pelo negro ahora más largo, y cayendo sobre esos ojos azul hielo que habían perseguido mi memoria. Ronin Gray, el rey muerto, muy lejos de estar muerto. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar fijamente mientras mi mente intentaba, sin éxito, dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo? La palabra salió ahogada. Estás muerto. Te enterraron. Había un cadáver. Había testigos. La manada te lloró. La manada lloró una ficción conveniente. Se acercó, con pasos mesurados y deliberados. Como un lobo se acerca a algo asustadizo y propenso a huir. El consejo necesitaba estabilidad. Mi primo necesitaba legitimidad. Y yo necesitaba que todos creyeran que había muerto. ¿Por qué? Fue apenas un susurro. Mi voz se perdió entre la conmoción y un alivio tan intenso que me dolía físicamente. Apretó la mandíbula, ese gesto familiar que había memorizado desde la distancia. Porque había traidores en la manada, Elena. Lobos de alto rango que se habían acostumbrado a la corrupción y me veían como un obstáculo para su poder. El intento de asesinato fue real. Tengo las cicatrices que lo demuestran. Pero en lugar de morir, les hice creer que habían tenido éxito mientras yo eliminaba a todos los conspiradores. Él sabía mi nombre. Había dicho mi nombre. ¿Llevas 3 años escondido?, le pregunté, con la mente aún dando vueltas, viendo cómo la manada se desmoronaba, viendo cómo Sebastián luchaba, viendo cómo las palabras se atascaban, viendo cómo la gente te lloraba. Algo brilló en su expresión, quizás arrepentimiento o dolor cuidadosamente controlado.
No todo el tiempo. El primer año lo pasé curándome, rastreando la conspiración, eliminando amenazas. El segundo año lo pasé reconstruyendo lo que ellos intentaron destruir, estableciendo redes que Sebastián ni siquiera sabe que existen. Y este año se detuvo. Esos ojos azul hielo sostuvieron los míos con una intensidad que hizo que mi lobo gimiera de una manera que no tenía nada que ver con la sumisión y todo que ver con el reconocimiento. Este año he estado decidiendo si la manada merece recuperar a su rey y, de alguna manera, encontré el valor para preguntar, ¿has decidido? No. Se agachó, poniéndose a la altura de mis ojos, donde yo seguía arrodillada, lo suficientemente cerca como para ver las cicatrices que habían mencionado. Finas líneas plateadas en su garganta que desaparecían bajo el cuello de su camisa, lo suficientemente cerca como para oler su aroma. Pino y humo y algo más oscuro, más primitivo. Pero verte llorar en mi tumba puede que me haya hecho cambiar de opinión. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? Porque en 3 años tú eres la única persona que ha venido aquí por mí. Su voz se volvió más grave, áspera por una emoción que no supe identificar. No por el rey, no por ventaja política, no porque lo exigiera el protocolo. Viniste aquí sola, en el frío, para llorar a alguien a quien todos los demás ya han olvidado. Y trajiste, miró el manojo de hierbas, con algo parecido a ternura suavizando las duras líneas de su rostro. Trajiste paz a mi espíritu atribulado. Me di cuenta de que seguía llorando, con lágrimas corriendo por mi rostro en la luz que se desvanecía. Pensé, pensé que nunca volvería a verte. Se suponía que nunca lo harías. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme. Y cuando no lo hice, sus dedos rozaron mi mejilla, recogiendo las lágrimas que no podía contener. Su tacto me quemaba, incluso a través del frío. Te he estado observando, Elena, durante más tiempo del que imaginas. ¿De verdad creías que no me había fijado en la chica que se quedaba en las sombras en todas las reuniones, que me miraba como si fuera algo más que un arma que la manada empuñaba? Intenté ser invisible. Lo conseguí, con la voz temblorosa. Fallaste estrepitosamente. La comisura de sus labios se levantó en lo que podría haber sido una sonrisa, si los reyes recordaran cómo hacerlo. Eras la única luz en habitaciones llenas de depredadores. Y cuando morí, cuando tuve que morir, saber que nunca volvería a ver esa luz fue casi peor que la muerte misma. El mundo se tambaleó. 3 años de dolor, de soledad, de amar a alguien que creía que estaría siempre fuera de mi alcance. Y ahí estaba él, real y vivo, diciéndome que se había fijado en mí. ¿Por qué me cuentas esto? Susurré. ¿Por qué te revelas ahora? Su mano me acarició toda la cara, su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza que contradecía todo lo que había oído sobre el salvaje rey Alfa. Porque estoy cansado de estar muerto, Elena. Y porque si voy a recuperar mi trono, necesito saberlo. Su voz se volvió áspera. La vulnerabilidad se filtró a través del cuidadoso control. Necesito saber si la mujer que lloró en mi tumba estará a mi lado cuando lleguen los verdaderos monstruos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, enorme e imposible y de alguna manera inevitable. Detrás de él, el sol finalmente atravesó las nubes, proyectando largas sombras sobre el cementerio y convirtiendo la tumba de mármol en algo casi hermoso. Pensé en las últimas palabras de mi madre. La compasión no es debilidad. A veces es lo único lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Puse mi mano sobre la suya, aún presionada contra mi rostro, y sentí el temblor que lo recorrió al contacto. El poderoso rey Alfa, derrotado por un simple toque. Sí, dije, y vi como sus ojos azul hielo se encendían con algo feroz, posesivo y terriblemente vivo. Estaré a tu lado. Su sonrisa de respuesta fue lo suficientemente afilada como para hacer sangrar y lo suficientemente hermosa como para romper corazones. Y en algún lugar en la distancia oí el primer aullido de lo que pronto se convertiría en el sonido de un rey muerto resucitando, y la manada que lo había olvidado a punto de recordar por qué lo temían en primer lugar. El refugio no era lo que esperaba. Pero, de nuevo, nada de lo que había pasado en la última hora
se ajustaba a ninguna de las expectativas que había tenido sobre mi vida. Ronin me guió por el bosque en silencio. Su mano rodeó la mía con una posesividad que debería haberme asustado, pero que, en cambio, me sirvió de ancla en un mundo que de repente se había puesto patas arriba. Avanzamos rápidamente, adaptando su ritmo al de mi lobo más débil, aunque yo notaba su impaciencia, la tensión acumulada en cada línea de su cuerpo. 3 años escondiéndome, observando, esperando, y de alguna manera me había convertido en el catalizador de lo que fuera que viniera después. La cabaña apareció entre los árboles como algo salido de un sueño medio olvidado, pequeña y anodina, salvo por los hechizos protectores que sentía zumbando en el aire a su alrededor. Eran hechizos poderosos, tejidos por alguien que sabía lo que hacía. ¿Cuántas personas saben que estás vivo? Le pregunté mientras me guiaba por los escalones de madera, con la mano ahora apoyada en mi espalda. 4. Empujó la puerta y me hizo pasar al calor y a la luz parpadeante del fuego. Ahora 5. El interior era escaso pero funcional. Una sala principal con una chimenea de piedra, una pequeña zona de cocina, puertas que conducían a lo que supuse que eran un dormitorio y un baño. Los mapas cubrían una pared clavados con alfileres y conectados por hilos rojos y patrones que parecían teorías conspirativas hechas realidad, supuse. Siéntate, dijo Ronan, señalando el desgastado sofá cerca del fuego. Estás temblando. No me había dado cuenta, pero tenía razón. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándome temblorosa y con frío a pesar de la calidez de la cabaña. Me dejé caer en el sofá, observando cómo se movía por la habitación, con la misma gracia depredadora que siempre había tenido, sacando tazas, calentando agua, realizando tareas domésticas que parecían surrealistas en alguien a quien solo había visto al mando de ejércitos. Los otros 4, me atreví a decir, necesitando llenar el silencio con algo más que mis pensamientos acelerados. ¿Quiénes son? Mi segundo Marcus. Es el único de mi antiguo círculo íntimo que no se vio comprometido. La voz de Ronan era mesurada mientras trabajaba, sin mirarme. Una bruja llamada Iris que mantuvo el hechizo de la muerte y curó mis heridas. Un rastreador llamado Denver que me ayudó a cazar a los conspiradores. Y un especialista en tecnología, Jude, que ha estado alimentando a Sebastian con información errónea cuidadosamente seleccionada durante 2 años. Me trajo té, me puso la taza caliente en las manos antes de sentarse en el sofá a mi lado, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero dándome un espacio que no estaba segura de querer. La luz del fuego jugaba con sus rasgos, resaltando la nueva dureza que había en ellos, las líneas que no existían hace 3 años. «¿Sebastián no lo sabe?», pregunté, comprendiendo con una sensación de malestar en el estómago. «Dejaste que tu propio primo creyera que estabas muerto. Sebastián es un buen hombre». Ronin apretó la mandíbula, ese gesto tan familiar. «Pero es débil donde importa. Se alía con lobos que sonríen mientras traman su caída. Confía en los miembros del consejo que orquestaron mi asesinato porque quiere creer en lo mejor de las personas». Sus ojos azul hielo se encontraron con los míos, ardiendo con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿Sabes lo que te depara nuestro mundo por querer creer en las personas, Elena?» «La muerte», susurré. «O algo peor». Me quitó la taza de las manos. La había apretado con tanta fuerza que se me habían puesto blancos los nudillos y la dejé sobre la mesa baja que teníamos delante. La conspiración era más profunda de lo que nadie sospechaba. Los miembros del consejo, sí, pero también los ejecutores de la manada, los líderes territoriales, los lobos a los que había confiado mi vida. No solo intentaban matarme, intentaban desmantelar todo lo que los pactos del norte habían construido. Vender nuestros territorios pieza a pieza a intereses extranjeros. La forma despreocupada en que lo dijo, como si la traición y la disolución territorial fueran meros inconvenientes, me heló la sangre. Y tú los detuviste. Los eliminé. El eufemismo fue deliberado, su voz cuidadosamente neutra, pero entendí lo que quería decir. Las cicatrices en su garganta no eran las únicas marcas que le habían dejado 3 años. Silenciosamente, metódicamente, haciendo que cada muerte pareciera un accidente, una causa natural o una disputa territorial.
Cuando Sebastián se dio cuenta de que el consejo se estaba reduciendo, yo ya había eliminado lo peor de la corrupción. Debería haberme horrorizado, debería haber reconocido la crueldad por lo que era, las acciones de un rey que valoraba el poder por encima de la misericordia, el control por encima de la compasión. En cambio me encontré preguntándome, ¿cuántos? 17, el mismo número que los rivales que había matado antes de cumplir los 20 años. No se me escapa la ironía. 17 lobos muertos a manos de él. 17 conspiradores que habían intentado destruir todo lo que él había construido. Volví a pensar en las palabras de mi madre, sobre la compasión y la supervivencia, y me pregunté si había lugar para ambas en un mundo tan brutal. No estás huyendo. La observación de Ronin me sacó de mis pensamientos. Me estudiaba con esa concentración inquietante, como si intentara leer algo escrito en un idioma que había olvidado. Ni siquiera estás mirando la puerta. ¿Debería hacerlo? La mayoría de la gente lo haría. Se acercó, con un movimiento sutil pero deliberado. Instinto depredador envuelto en control humano. Acabo de decirte que he pasado 3 años ejecutando lobos en secreto, que he estado manipulando a mi propio primo, mintiendo a toda la manada, actuando al margen de todas las leyes que consideramos sagradas. Deberías estar aterrorizada, Elena. Sostuve su mirada, a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me sometiera, que apartara la vista, que reconociera la enorme diferencia de poder entre nosotros. No eres un monstruo. Su risa fue aguda, amarga. Apenas me conoces. Sé que te fijaste en un lobo de bajo rango que intentaba pasar desapercibido. Las palabras me salían ahora con más facilidad. La convicción sustituía al miedo. Sé que te quedaste solo en el funeral de mi padre, cuando todos los demás ya se habían dedicado a hacer contactos políticos. Sé que has estado protegiendo a una manada que cree que estás muerto, en lugar de desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Extendí la mano y encontré la suya, que descansaba sobre su muslo, sintiendo la tensión acumulada en sus músculos. Los monstruos no lloran, no protegen, no se revelan a las chicas que lloran en los cementerios porque están cansadas de estar solas. Durante un largo momento no dijo nada. El fuego crepitaba. Las sombras bailaban sobre los mapas de la pared. Y en algún lugar fuera, un búho ululaba en la oscuridad de noviembre. Entonces su mano se movió bajo la mía, entrelazó sus dedos con los míos, con una fuerza casi dolorosa. Te odiarán, dijo en voz baja. Cuando vuelva, cuando se sepa la verdad, te verán como mi debilidad. Los conspiradores que no encontré, los que siguen escondidos, vendrán a por ti primero. Lo sé. Las mujeres que querían ser reinas harán de tu vida una pesadilla. Los miembros del consejo que se han acostumbrado a la debilidad de Sebastián te verán como una amenaza. Pasarás de ser invisible a ser el objetivo más visible de la manada. Su pulgar trazó círculos en mi palma. El gesto fue casi imperceptible, como si necesitara la conexión física para mantenerse firme. Y no puedo prometerte que siempre estaré ahí para protegerte. Los reyes tienen deberes, responsabilidades, guerras que librar. Lo sé, repetí, esta vez con más fuerza. Entonces, ¿por qué? Su voz se volvió áspera, quebrada en los bordes. ¿Por qué elegirías esto? ¿Elegirme a mí? La pregunta tenía un peso que no estaba segura de poder soportar. 3 años de soledad y anhelo comprimidos en 3 palabras. Pensé en todas las reuniones a las que había asistido, observándolo desde las sombras. Todas las noches que había pasado despierta preguntándome cómo sería ser vista por él. Que me viera de verdad, tal y como él decía que siempre me había visto. Todos los días desde su supuesta muerte, en los que había vivido como un fantasma en la manada, actuando sin ningún propósito. Porque he sido invisible toda mi vida, le dije, girándome para mirarlo de frente, con nuestras rodillas ahora tocándose. Y tú me hiciste sentir real. Me hiciste sentir que importaba, incluso cuando nunca hablamos. Incluso cuando pensaba que todo estaba en mi cabeza. Y si finalmente voy a ser visible, si voy a ser vista, señalada y odiada, prefiero que sea por estar al lado de alguien que lucha por algo que importa, que por esconderme sola en las sombras. Algo cambió en su expresión.
El cuidadoso control se resquebrajó para revelar la emoción pura que había debajo. Esperanza, tal vez, o ansia. O una desesperación que coincidía con el dolor en mi propio pecho. Vas a transformarme, dijo. Y no sonó como un cumplido. Sonó como una advertencia, como una profecía, como una confesión sacada de algún lugar profundo y protegido. Vas a ablandarme, a hacerme cuestionar, a hacerme desear cosas que me entrené para no necesitar. Bien, susurré, y vi cómo sus ojos brillaban más intensamente. Porque tú también vas a transformarme. Hazme valiente, hazme fuerte, conviérteme en alguien que pueda estar a la luz en lugar de en las sombras. El beso, cuando llegó, no fue suave. Fueron 3 años de dolor, anhelo y hambre desesperada comprimidos en un solo punto de contacto. Su boca reclamó la mía con una posesividad que debería haberme aterrorizado, pero que en cambio me hizo sentir como si volviera a casa. Su mano se enredó en mi cabello rubio, inclinando mi cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Y yo respondí con igual fervor, agarrándome a sus hombros, a su cuello, a cualquier cosa que me acercara más a él. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía, sus ojos azul hielo me mantuvieron cautiva. Tenemos 4 días, dijo con rudeza. 4 días antes de que vuelva al territorio de la manada y reclame mi trono. 4 días para planear, para prepararnos, para transformar el regreso de un rey muerto en algo que la manada pueda aceptar sin caer en el caos. ¿Qué pasará en 4 días? Pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. La reunión del solsticio de invierno, su sonrisa era tan afilada que podía cortar. Cuando todos los líderes de la manada, todos los miembros del consejo, todos los lobos importantes se reúnan en el gran salón. Cuando Sebastián se presente ante ellos como rey alfa y acepte sus renovados juramentos de lealtad. Se apartó lo suficiente para estudiar mi rostro, leyendo en él algo que no estaba seguro de saber cómo ocultar. Y cuando cruce esas puertas y les recuerde a todos a quién pertenecen realmente, la imagen hizo que el hielo y el fuego recorrieran mis venas. Ronin regresando de entre los muertos, reclamando el poder ante toda la estructura de la manada. El caos que causaría, las preguntas que suscitaría, la violencia que podría desencadenar. ¿Habrá un desafío? Pregunté. ¿Sebastián luchará contra ti? Tendrá que hacerlo. Había algo casi triste en la voz de Ronan. Aunque no quiera, la manada lo exigirá, y el alfa no puede simplemente hacerse a un lado, no sin parecer débil, y la debilidad en nuestro mundo es la muerte, terminé. O peor, asintió lentamente. No quiero matarlo, Elena. A pesar de todo, Sebastián es familia. Ha sido un sustituto, nada más. Pero si me desafía delante de la manada, si el orgullo y la política exigen sangre, dejó la frase en el aire, pero yo entendí lo que no decía. Un primo moriría y la manada pertenecería al que sobreviviera. Entonces nos aseguraremos de que no llegue a eso, dije con más confianza de la que sentía. Planearemos, nos prepararemos. Encontraremos la manera de que tu regreso parezca una salvación en lugar de una conquista. Nosotros, me detuve, dándome cuenta de lo que había dicho. Nosotros, como si yo tuviera algo que decir en la política de la manada, alguna influencia sobre los acontecimientos que darían forma al poder territorial durante generaciones. Pero Ronin sonreía, y por primera vez desde el cementerio, una verdadera calidez se abría paso a través de su dureza. Nosotros, asintió, y la palabra sonó como una promesa. A partir de ahora, se puso de pie, me ayudó a levantarme y me llevó hasta la pared de mapas y hilos de conspiración. Estas son las amenazas que quedan, dijo, señalando los alfileres rojos agrupados alrededor de ciertos nombres. Lobos cuya lealtad o traición no he podido confirmar. Algunos probablemente sean inocentes, otros definitivamente no lo son, y tenemos 4 días para averiguar cuáles antes de que entre en una sala llena de enemigos potenciales. Me quedé mirando la red de nombres y conexiones, sintiendo el peso de lo que estábamos intentando como si fuera algo físico. 4 días para prepararnos para una resurrección.
4 días para evitar una guerra civil. 4 días para transformar de alguna manera a una persona invisible y desconocida en alguien que pudiera estar al lado de un rey. ¿Por dónde empezamos?, pregunté. La mano de Ronan volvió a encontrar la mía. La apretó una vez. Empezaremos preparándote para lo que se avecina. Porque cuando entre en ese salón, Elena, tú entrarás a mi lado. Y necesito que seas lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que suceda después. El fuego crepitó ruidosamente, haciéndome sobresaltar. Afuera, el viento había arreciado, aullando entre los árboles con un sonido que podría haber sido una advertencia o una invitación. 4 días para que todo cambiara. Miré al rey muerto que no estaba muerto, al hombre que me había visto cuando yo creía ser invisible, al alfa que me había elegido por razones que aún no comprendía del todo. Prepárame, le dije. Y su sonrisa prometió que lo haría, sin importar lo que nos costara a ambos. Los 3 días siguientes se difuminaron en una neblina de preparativos que me dejaron agotada, aterrorizada y de alguna manera más viva de lo que jamás me había sentido. La idea de Ronan de prepararme implicaba mucho más de lo que había previsto. La primera mañana me desperté en el pequeño dormitorio de la cabaña. Él había insistido en que lo ocupara yo, mientras él se quedaba con el sofá, y lo encontré ya despierto. Había mapas esparcidos por la mesa de la cocina y el café se preparaba con una intensidad amarga que coincidía con su expresión. El consejo te pondrá a prueba, dijo sin preámbulos, cuando salí, todavía envuelta en la manta que me había dado. No físicamente. Eres demasiado débil en comparación con la mayoría de los lobos como para que eso demuestre nada. Pero pondrán a prueba tus conocimientos, tu compostura, tu derecho a estar donde estarás. Me serví café con manos temblorosas. El frío de la mañana de noviembre se filtraba a través de las paredes de la cabaña, a pesar del fuego que él había reavivado. ¿Qué necesito saber? Todo. Empujó hacia mí una pila de papeles, genealogías, mapas territoriales, documentos de tratados, historias de manadas que se remontaban a siglos atrás. Las manadas del norte tienen jerarquías intrincadas, viejos rencores, alianzas que cambian con cada generación. Sebastián ha simplificado las cosas. Ha intentado hacer la estructura más democrática. Su tono dejaba claro lo que pensaba de ese enfoque. Pero los lobos viejos recuerdan cómo solía ser. Esperarán que tú también lo recuerdes. Así que estudié. Durante horas, ese primer día, Ronin me interrogó sobre los linajes de las manadas, qué familias controlaban qué territorios, la complicada red de deudas, honores e insultos que regía la sociedad de los lobos. Su método de enseñanza era implacable. Me hacía una pregunta, esperaba mi respuesta y luego, o bien la aprobaba, o bien me explicaba con todo detalle por qué estaba equivocado y qué revelaba la respuesta correcta sobre la política de las manadas. La manada Crescent Moon controla los bosques del este, recité durante uno de sus rápidos interrogatorios, con la cabeza palpitando por la sobrecarga de información. Su alfa es Vincent Cross, que tiene 3 hijos y 2 hijas. El hijo mayor, Cameron, está comprometido con la hija del alfa Silver Pine, lo que ha creado una alianza que amenaza el equilibrio territorial, interrumpió Ronan, porque Silver Pine controla los pasos de montaña y Crescent Moon controla las rutas comerciales. Juntos podrían estrangular nuestra economía si quisieran. Se recostó en su silla y me estudió con una intensidad inquietante. ¿Qué vas a hacer al respecto? Yo titubeé, mi cerebro cansado luchaba por establecer conexiones. No lo sé. Separarlos de alguna manera, romper el compromiso. Demasiado obvio. Lo verían venir y se convertirían en enemigos de ambas manadas. Se levantó y se acercó a los mapas de la pared con la energía inquieta que parecía consumirlo cada vez que permanecía quieto demasiado tiempo. Crea una opción mejor, el segundo hijo, Garrett. Es ambicioso, inteligente y actualmente está desperdiciado a la sombra de su hermano. Eleva su posición. Dale un territorio propio, recortado de las tierras neutrales. Hazlo lo suficientemente poderoso como para que el compromiso de Cameron parezca de repente una desventaja para la manada de Crescent Moon en lugar de una ventaja.
La elegancia de la idea me hizo dar vueltas la cabeza. Ya lo has hecho, ¿verdad? Hace 2 años. Esbozó una leve sonrisa. Garrett ahora controla el cruce norte y me debe su posición por completo. Cuando regrese, recordará esa deuda. Sus ojos encontraron los míos a través del pequeño espacio. Así es como se sobrevive en la política de las manadas. Elena, no con fuerza, sino con estrategia. Entendiendo lo que la gente quiere y convirtiéndote en quien puede proporcionárselo o quitárselo, murmuré, comprendiendo por fin eso. Al segundo día, mis estudios se habían expandido más allá de los meros hechos. Marcus llegó cerca del mediodía. Un lobo de unos 40 años con cabello oscuro con mechas grises y cicatrices que contaban historias de batallas sobrevividas. Me miró con abierto escepticismo, su mirada catalogando cada debilidad antes incluso de haber dicho una palabra. «¿Esto es lo que trae al solsticio?», le preguntó a Ronan, sin molestarse en bajar la voz o fingir que yo no estaba allí. Una mujer de bajo rango que parece que un viento fuerte la rompería. Me enfadé, pero la mano de Ronan en mi hombro me mantuvo en silencio. Ronan dijo en voz baja y peligrosa: «Es Helena Winters y estará a mi lado cuando reclame mi trono. ¿Tienes algún problema con eso?». El título pronunciado con absoluta autoridad hizo que Marcus se enderezara instintivamente. Por un momento, la tensión crepitó entre los dos hombres, una batalla silenciosa de voluntades que yo solo podía observar. Entonces Marcus bajó la mirada, mostrando su garganta en señal de sumisión. «No, mi rey. Bien». La mano de Ronan me apretó el hombro una vez antes de soltarme, y luego le enseñó lo que necesitaba saber sobre los lobos que querrían matarla. Lo que siguió fue quizás más brutal que las lecciones académicas. Marcus me explicó con precisión clínica quiénes eran los principales actores de la política de la manada, detallando no solo sus posiciones y lealtades, sino también sus venganzas personales, sus debilidades y sus métodos para atacar las amenazas percibidas. Victoria Blackthorne dijo, señalando una fotografía clavada en la pared de las conspiraciones. Una impresionante loba con cabello negro azabache y ojos como llamas de ámbar. Quería ser reina antes de la supuesta muerte de Ronan. Actualmente es la consejera de mayor confianza de Sebastián, lo que lo dice todo sobre sus habilidades políticas. Te verá como una competidora y no lucha limpio. «¿Cómo me atacará?», pregunté, obligándome a estudiar la fotografía, a memorizar el rostro de alguien que se convertiría en mi enemiga social. El tono de Marcus era pragmático. Difundirá rumores, cuestionará tu linaje, hará bromas sobre que Ronin eligió la debilidad en lugar de la fuerza. Nunca te desafiará directamente porque eso te daría legitimidad. En cambio, te hará sentir tan incómoda, tan escrutada, tan pequeña que querrás desaparecer por tu cuenta. La descripción me tocaba muy de cerca. Había pasado toda mi vida tratando de desaparecer, tratando de evitar precisamente ese tipo de atención. ¿Y cómo lo contrarresto? No lo hagas. Ronin había estado escuchando desde donde trabajaba en otros preparativos, pero ahora levantó la vista, con una mirada intensa. Dejas que ella haga lo peor que pueda y tú te mantienes firme. Sonríes cuando te insulta. Le agradeces su preocupación cuando cuestiona tu valía. Y nunca, jamás le dejas ver que te ha afectado. Eso suena como si me hubiera tragado un nudo. Suena imposible. Lo es. Marcus estuvo de acuerdo sin rodeos para la mayoría de los lobos. Pero tú no eres como la mayoría de los lobos, ¿verdad? Has sobrevivido años siendo invisible, desarrollando una coraza que los demás no pueden ver. Ahora solo tienes que transformar esa coraza de ocultación en protección. Lo hizo parecer sencillo. No lo era. La tarde del segundo día pusieron la teoría en práctica. Marcus interpretó a Victoria mientras Ronin observaba, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El segundo fue cruel en su imitación, lanzando insultos con precisión quirúrgica, cada uno diseñado para encontrar y explotar mis inseguridades más profundas. «Lo siento, creo que no nos conocemos», dijo la Victoria de Marcus con falsa dulzura. «Aunque supongo que no es de extrañar. No suelo fijarme en los lobos de linajes tan diluidos que apenas se registran como miembros de la manada.
Me ardía la cara, pero me obligué a sonreír. No nos han presentado formalmente. Soy Elena Winters, y tienes razón. Mi linaje está diluido. Eso me ha dado una perspectiva única sobre la dinámica de la manada que los lobos de sangre pura a veces no perciben. Marcus levantó una ceja, rompiendo parcialmente su personaje. No está mal, pero ella no se detendrá ahí. Por supuesto que no, murmuré. Él continuó implacable. Qué fascinante que Ronin te haya elegido. Aunque supongo que después de 3 años de estar muerto, sus estándares pueden haber cambiado. Eso me dolió más. La insinuación de que yo era de segunda categoría, una elección tomada por desesperación más que por deseo. Miré a Ronin y lo vi observando con esa inquietante quietud, sin revelarme nada. No puedo imaginar lo difíciles que han sido estos 3 años para todos, dije con cautela, devolviéndole el insulto. Todos hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Algunos somos más adaptables que otros. Ronan frunció los labios. Marcus, en cambio, sonrió. Te odiará por eso, dijo, dejando de fingir, pero también te respetará un poco, lo que quizá le impida lanzarse directamente a por tu sangre. El tercer día llegó Iris, la bruja que había mantenido el hechizo de muerte de Ronan. Era más joven de lo que esperaba, quizá rondaba los 30 años, con cabello cobrizo y ojos que lo veían todo. Me le estudió con el mismo escepticismo que Marcus, pero el suyo parecía más profundo, más fundamental. No eres lo suficientemente fuerte, dijo sin rodeos después de observarme durante 5 minutos. Tu lobo es débil, tu magia está dormida, tu cuerpo es blando. Cualquier hembra alfa podría destrozarte. Lo sé, dije, cansada de defenderme, cansada de justificaciones, pero estoy aquí de todos modos. ¿Por qué? Preguntó Iris acercándose, con la mirada inquisitiva. ¿Qué te hace pensar que podrás sobrevivir a lo que se avecina? Miré más allá de ella, hacia donde Ronin trabajaba en la mesa. Aparentemente estaba concentrado en los documentos, pero yo sabía que estaba escuchando cada palabra. Porque por fin alguien me ha visto, dije en voz baja. Y prefiero morir visible que vivir invisible. Iris se quedó en silencio durante un largo rato. Luego extendió la mano y me tocó la frente con los dedos, con una calidez sorprendente. Tienes poder, dijo, y no parecía muy contenta al respecto. Latente, sí, pero ahí está. Tu linaje no está tan diluido como crees. La magia solo duerme más profundamente. Puedo despertarla, pero no será agradable. Hazlo, dije antes de poder reconsiderarlo. Lo que siguió fueron 3 horas del dolor más intenso que jamás había experimentado. Iris trabajó metódicamente, utilizando hierbas, cánticos y toques que se sentían como fuego corriendo por mis venas, quemando cualquier bloqueo que hubiera mantenido a mi lobo pequeño y mi magia oculta. Ronin me sostuvo durante lo peor. Sus brazos fueron lo único que me mantuvo en pie mientras mi cuerpo intentaba rechazar la transformación. Cuando finalmente terminó, me derrumbé contra él, temblando y con náuseas, pero de alguna manera diferente, más ligera, más clara. Ahora podía sentir a mi loba, sentirla de verdad. No el débil eco al que me había acostumbrado, sino algo con dientes, con fuerza, con presencia. Mejor, declaró Iris, guardando sus suministros. Aún no eres lo suficientemente fuerte como para desafiar a las hembras de nivel superior, pero al menos ahora no parecerás una presa. La mano de Ronin acarició mi cabello empapado de sudor, un gesto tierno que contradecía al depredador que todos los demás veían. Descansa, murmuró contra mi sien. Mañana es el solsticio. Mañana todo cambiará. Esa noche no pude dormir. La cabaña me parecía demasiado pequeña, las paredes demasiado cercanas. El peso de lo que traería el mañana me oprimía hasta dejarme sin aliento. Encontré a Ronan fuera, en el porche, mirando fijamente a la oscuridad con esa terrible quietud que significaba que su mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Dudas? Le pregunté en voz baja, acercándome para ponerme a su lado, como siempre. No me miró, su mirada fija en algo en el bosque que yo no podía ver. Te pido que entres en una habitación llena de lobos que querrán que te vayas. Que te pongas al lado de un rey que ellos creen que es un fantasma. Que me ayudes a recuperar un trono que quizá no valga la sangre que costará.
Apretó la mandíbula. Y no puedo prometerte que podré protegerte de todo eso. Lo sé. Entonces eres más valiente que yo. Me giré para mirarlo de frente. Esperé hasta que me miró. O más tonta, pero me he pasado toda la vida siendo cautelosa, estando a salvo, siendo invisible. ¿Y dónde me ha llevado eso? A la soledad, a llorar por alguien a quien nunca conocí realmente, atrapada en una vida a medias que no merecía la pena vivir. Le cogí la mano y entrelacé nuestros dedos. Al menos así, si caigo será por algo que importa. Me atrajo hacia él, rodeándome con los brazos con una intensidad desesperada. Voy a convertirte en un objetivo, me dijo al oído. Voy a pintar una marca en tu espalda a la que apuntarán todos mis enemigos. Y soy lo suficientemente egoísta como para hacerlo de todos modos. Porque la idea de entrar en ese salón sin ti es peor que cualquier otro miedo que tenga. Entonces los dos somos egoístas, susurré. Porque no voy a dejar que entres ahí solo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro y en el frío de noviembre, mientras en algún lugar del bosque los lobos aullaban para saludar a la luna casi llena. Mañana esa luna alcanzaría su punto álgido. Mañana la reunión del solsticio reuniría a todos los lobos importantes en el gran salón. Mañana un rey muerto se levantaría y la mujer que había llorado en su tumba estaría a su lado. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche, durante estas últimas horas de anonimato, de seguridad, de preparación, esta noche nos teníamos el uno al otro y la oscuridad y la certeza de que habíamos elegido este camino juntos. Al diablo con las consecuencias. Elena, dijo Ronan en voz baja, con la voz ronca por la emoción. Normalmente la mantenía oculta. Pase lo que pase mañana, pase lo que pase después, necesito que sepas que ya me has salvado. Me has dado una razón para volver que no tiene nada que ver con el deber, la venganza o el poder. Me has recordado lo que significa querer algo solo para mí. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos y vi en ellos una vulnerabilidad que el poderoso Rey Alfa nunca mostraría a nadie más. Entonces, sálvame tú a mí, dije. Muéstrame lo que significa ser lo suficientemente valiente como para dejarse ver. Su beso fue más suave esta vez, reverente, una promesa sellada en la oscuridad. Y cuando finalmente volvimos al interior, cuando me acosté en el pequeño dormitorio, sabiendo que no podría dormir, sentí el peso del mañana posándose sobre mí como una armadura. 4 días de preparación condensados en una verdad final. Estaba a punto de convertirme en reina o en un ejemplo aleccionador. En cualquier caso, nunca volvería a ser invisible. El gran salón resplandecía de luz y vida, todas las antorchas encendidas, todas las superficies pulidas hasta alcanzar una perfección brillante para la reunión del solsticio de invierno. Me quedé de pie en las sombras de la entrada lateral con Ronin, Marcus flanqueándonos como un guardián silencioso, y traté de recordar cómo respirar. A través de la puerta entreabierta, podía ver a cientos de lobos apiñados en el enorme espacio, alfas y sus parejas, miembros del consejo con sus túnicas formales, ejecutores posicionados estratégicamente alrededor del perímetro, miembros de la manada de menor rango llenando las galerías superiores. El aire vibraba con poder y expectación. La energía colectiva de tantos depredadores en un solo espacio hacía que mi lobo recién despertado gimiera nerviosamente. Sebastián hablará primero, murmuró Ronin, con la mano apoyada en mi espalda, estabilizándome. Aceptará los renovados juramentos, agradecerá a la manada su lealtad, hará promesas sobre el futuro, la ceremonia estándar del solsticio. Esperaremos hasta que haya terminado, hasta que el momento haya concluido. Sus ojos azul hielo se encontraron con los míos en el oscuro pasillo. Entonces entraremos y el mundo se acabará, susurré. Él esbozó una sonrisa. O vuelve a empezar. Dentro, Sebastián había subido a la plataforma elevada en el centro del salón, de pie bajo el antiguo estandarte de la manada. Un lobo plateado sobre un fondo negro, con los ojos resaltados en zafiros que reflejaban la luz de las antorchas. Tenía el aspecto de un rey alfa. Eso había que reconocerlo. Alto, imponente,
con su cabello rubio oscuro perfectamente peinado, su atuendo formal que resaltaba sus anchos hombros y la autoridad cuidadosamente cultivada que había construido a lo largo de 3 años. Pero a su lado estaba Victoria Blackthorne, resplandeciente con un vestido carmesí oscuro que la hacía parecer una llama viviente, y la forma posesiva en que la mano de Sebastian le rozaba ocasionalmente el brazo revelaba una historia que yo desconocía. Están juntos, susurré, comprendiendo de repente. Por eso ella es su consejera más cercana. Desde hace 2 años, confirmó Ronin, con voz cuidadosamente neutra, lo que complica las cosas. Ella no solo defenderá su propia posición cuando entremos allí, defenderá la de él. Marcus se inclinó hacia mí. El consejo no lo aprueba. Lo ven como una debilidad. Un alfa seducido por un rostro hermoso. Pero Sebastián no cambiará de opinión. Vi a Victoria sonreír a Sebastián, vi un afecto genuino bajo el cálculo político y sentí un nudo en el pecho. Estaban enamorados y nosotros estábamos a punto de destruir su mundo. ¿Se merece esto?, pregunté en voz baja, sin estar segura de querer la respuesta. Sebastián ha sido un buen alfa, ¿no? Ha mantenido la paz, ha conservado las alianzas, ha evitado la guerra. Ha sido un administrador competente, dijo Ronin, dejando clara la distinción en su tono. Pero los buenos alfas no dejan que los traidores se infiltren en sus consejos. No crean vulnerabilidades a través de vínculos emocionales. No. Se detuvo, apretando la mandíbula. No dejan que sus manadas se ablanden. En el interior, Sebastián había comenzado a hablar y su voz se propagaba fácilmente por la acústica de la sala. Hace 3 años perdimos a nuestro rey. Hace 3 años los pactos del norte se enfrentaron a su hora más oscura y muchos pensaron que no sobreviviríamos, murmuró la multitud en señal de acuerdo. Una oleada de dolor recordado recorrió a los lobos reunidos. Pero sobrevivimos, continuó Sebastián, con voz cada vez más fuerte. Nos adaptamos, reconstruimos. Demostramos que la fuerza no proviene de un solo lobo, por muy poderoso que sea, sino de la manada unida. Y esta noche, en esta noche más larga, me presento ante ustedes para decirles que nuestro futuro es brillante. Nuestros territorios están seguros y nuestras alianzas son fuertes. Los aplausos llenaron la sala, sinceros y cálidos. Estos lobos creían en él. Lo habían seguido a través de la crisis y habían salido intactos al otro lado. Vamos a romperles el corazón, dije, y la comprensión se apoderó de mí como agua helada. La mano de Ronin se apretó en mi espalda. Vamos a salvarles la vida. La debilidad de Sebastián ha creado vulnerabilidades que él ni siquiera ve. Los intereses extranjeros que intentaron comprar nuestros territorios no se han rendido. Solo se han vuelto más silenciosos, más insidiosos. En otro año, tal vez 2, tendrán suficientes miembros del Consejo para expulsar a Sebastián. O peor aún, su mirada era de acero. No voy a permitir que eso suceda. Marcus miró su reloj. 2 minutos. A continuación vendrían los juramentos y luego la bendición final. Después de eso les recordaríamos a quién pertenecían realmente. Ronin terminó. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras veía a Sebastián aceptar el primer juramento. Un alfa territorial se acercaba a la plataforma para jurar lealtad y recursos. Uno por uno, los demás le siguieron. El ritual era antiguo, sagrado, vinculante. Con cada juramento pronunciado, sentía que el peso de lo que estábamos a punto de interrumpir se hacía más pesado. No se trataba solo de declaraciones políticas. Eran lobos que comprometían sus vidas, sus familias, sus futuros con el alfa en el que creían. Y nosotros estábamos a punto de decirles que todo se basaba en una mentira. No puedo hacerlo, susurré, sintiendo cómo me invadía el pánico. Ronan, no puedo. Se volvió completamente hacia mí, levantó las manos para enmarcar mi rostro y me obligó a mirarle a los ojos. Sí que puedes, porque no se trata de destruir lo que Sebastián ha construido. Se trata de protegerlo. Estos lobos se merecen un rey lo suficientemente fuerte como para ver las amenazas que él no puede ver. Lo suficientemente despiadado como para eliminarlas antes de que ataquen.
lo suficientemente poderoso como para que los intereses extranjeros ni siquiera lo intenten. Su pulgar rozó mi pómulo, y se merecen una reina lo suficientemente valiente como para permanecer a la luz, incluso cuando sería más fácil esconderse. No soy una reina, protesté. Todavía no. Su sonrisa era aguda, peligrosa, hermosa, pero lo serás. En el interior se estaba pronunciando el juramento final. La voz de un anciano miembro del consejo temblaba de emoción mientras prometía lealtad hasta la muerte. La multitud estaba en silencio, respetuosa. La solemnidad del momento cautivaba a todos. Ahora, dijo Ronan. Marcus empujó la puerta para abrirla del todo. El movimiento y el ruido repentinos llamaron inmediatamente la atención. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de palabra. Las cabezas se giraron y en medio de ese silencio de sorpresa, Ronan Gray regresó a un mundo que lo había llorado como muerto. Se movía con la misma gracia depredadora que yo recordaba, pero ahora había algo más, una autoridad tan absoluta que parecía doblar el aire a su alrededor. Los lobos se apartaron instintivamente, creando un camino hacia la plataforma donde Sebastián permanecía paralizado, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la incredulidad y a algo que podría haber sido alegría antes de que el cálculo político se impusiera. Yo le seguía 2 pasos por detrás y a la derecha de Ronan, la posición que Marcus me había inculcado, lo suficientemente cerca como para mostrar unidad, lo suficientemente lejos como para mostrar respeto por su dominio. Todos los ojos de la sala seguían nuestros movimientos, y pude sentir el momento en que me vieron. Los susurros comenzaron como un incendio forestal en la hierba seca. ¿Quién es ella? ¿Por qué está con él? ¿Es esa Elena Winters? El rostro de Victoria se había puesto pálido. Sus ojos ámbar se habían abierto con una emoción que no podía nombrar. Se acercó a Sebastián, protectora, y vi que su mano bajaba hasta donde una daga podría estar oculta bajo su vestido formal. Llegamos a la plataforma. Ronin estaba de pie a sus pies, mirando a su primo con una expresión que no pude descifrar. El silencio se había vuelto absoluto. Cientos de lobos contenían la respiración. «Hola, Sebastián», dijo Ronan, con una voz que resonó sin esfuerzo por toda la sala. «Espero no llegar demasiado tarde para renovar mi propio juramento». La conmoción estalló como una presa. Las voces brotaron de todos los rincones. Preguntas, acusaciones, exigencias de explicaciones. Varios lobos se transformaron parcialmente. El instinto se impuso al control, y el aire se llenó del olor almizclado de la agresividad y el miedo. Sebastián levantó una mano y poco a poco el ruido se apaciguó. Su rostro había adoptado una cuidadosa neutralidad, pero yo podía ver que su mente trabajaba frenéticamente detrás de sus ojos. «Ronin», dijo, y su voz solo tembló ligeramente. «Te enterramos, te lloramos. Acepté la corona porque estabas muerto». Sé que el tono de Ronin era casi amable, y lamento ese engaño, pero era necesario para erradicar a los conspiradores que se habían infiltrado en nuestro consejo, nuestros territorios, nuestra propia estructura de manada. Conspiradores que habrían destruido todo lo que nuestra estirpe había construido si los hubiera combatido abiertamente. Los murmullos volvieron a propagarse entre la multitud. Vi a los miembros del consejo intercambiando miradas. Vi a algunos lobos empezar a acercarse a las salidas. Los asesinos que me atacaron hace 3 años no eran enemigos al azar, continuó Ronin, endureciendo el tono de su voz. Fueron contratados por lobos que se encuentran en esta misma sala. Lobos que forman parte de nuestro consejo, que controlan nuestros territorios, que me sonreían mientras tramaban vender nuestras tierras poco a poco a intereses extranjeros. Esa es una acusación grave, dijo Sebastián con cautela. ¿Tienes pruebas? Tengo 17 cadáveres. La indiferencia con la que Ronan lo dijo heló la sala. 17 conspiradores a los que seguí, confronté y eliminé durante los últimos 3 años. Sus crímenes están documentados, sus confesiones registradas. Su traición es indiscutible. Sacó una carpeta de dentro de su abrigo y la levantó. Todo está aquí: nombres, fechas, transacciones,
pruebas de oro extranjero a cambio de acceso territorial. La mano de Sebastián temblaba mientras alcanzaba la carpeta. Pero antes de que pudiera cogerla, Victoria se movió, mostrando de repente su espada, colocándose entre Sebastián y Ronin con letal elegancia. «¡Qué conveniente!», dijo, con una voz fría como el hielo invernal. «El rey muerto regresa con acusaciones contra lobos que no pueden defenderse porque ya los ha ejecutado. ¿Cómo sabemos que no eliminaste a cualquiera que cuestionara tus métodos? ¿Cómo sabemos que tú no eres la verdadera amenaza?». La energía de la multitud cambió. Los lobos tomaban partido sin siquiera darse cuenta. Vi a Marcus tensarse a nuestro lado. Vi a los ejecutores de toda la sala moverse a posiciones estratégicas. Esto podía salir mal muy rápido. Ronin ni siquiera miró a Victoria. Su mirada permaneció fija en Sebastián, y cuando habló, su voz transmitía absoluta certeza. «Sabes, primo, lo sentías. Las decisiones equivocadas que te imponían. Los consejos que servían a los intereses de otros en lugar de a los de la manada. La sutil presión para formar alianzas que debilitaban nuestra posición en lugar de fortalecerla». Hizo una pausa. «Eres un buen hombre, Sebastián, pero los hombres buenos no siempre son buenos reyes». El rostro de Sebastián se descompuso ligeramente, y el dolor traspasó su máscara política. «Me hiciste creer que estabas muerto. Me dejaste llorar tu pérdida. Me dejaste luchar. Me dejaste tomar una corona que nunca quise. Todo mientras tú estabas ahí fuera haciendo de verdugo y juez». «Sí», dijo Ronin simplemente, «porque la manada necesitaba un rey al que pudieran ver mientras yo cazaba a los monstruos que ellos no podían. Y porque yo necesitaba saber quiénes seguirían siendo leales cuando el lobo más fuerte ya no estuviera». Su mirada recorrió la sala, catalogando cada rostro, cada reacción. «Algunos de vosotros demostrasteis vuestro honor, otros...». Sus ojos se posaron en lobos concretos dispersos entre la multitud, y vi a varios estremecerse. Otros revelaron exactamente lo que valían. «Esto es una locura», escupió Victoria. «No puedes entrar aquí después de 3 años y exigir. No estoy exigiendo nada». La voz de Ronin cortó la de ella como una espada. «Estoy reclamando lo que es mío por derecho de sangre, derecho de fuerza y derecho de servicio a esta manada. Pero yo no soy Sebastián. No lo conseguiré solo con palabras y política». Finalmente miró a Victoria y esbozó una amplia sonrisa. «Si quieres desafiarme, hembra, te enfrentaré ahora mismo. Aunque ambos sabemos cómo acabaría eso». Victoria apretó la mano sobre su espada, pero no se movió. No podía moverse. La diferencia de poder entre ellos era demasiado grande, y todos los lobos del salón podían sentirlo. «No», la mirada de Ronin volvió a posarse en Sebastián. «Entonces, tal vez el alfa quisiera hacer oficial el desafío». Sebastián se quedó allí, con la carpeta en las manos, con una expresión angustiada a nuestro alrededor. El salón contuvo la respiración de nuevo, esperando a ver si esto terminaría en sangre o en rendición. «No quiero luchar contra ti», dijo Sebastián en voz baja. «Eres mi familia. Eres...» tragó saliva. «Eres mi rey. Siempre lo has sido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de dolor, alivio y resignación. «Pero ellos lo exigirán», continuó Sebastián, señalando a la multitud. «Lo verán como una debilidad si simplemente me aparto. Algunos incluso podrían desafiarte ellos mismos si creen que te has vuelto blando durante tu ausencia. Que lo intenten». La voz de Ronin era de hierro envuelta en seda. «He matado a 17 conspiradores en 3 años. ¿Qué son unos cuantos desafiantes más?». Hubo movimiento entre la multitud. Un hombre corpulento dio un paso al frente, con su ropa formal apenas conteniendo los músculos que había debajo. Lo reconocí por mis estudios. Vincent Cross, alfa de la manada de la luna creciente, padre de los hijos que Ronin había mencionado manipular. «Te desafío», dijo Vincent, con voz firme, «por el derecho a cuestionar tu afirmación, a examinar tus supuestas pruebas, a determinar si eres apto para liderar o solo un fantasma con delirios». La sala volvió a estallar, la mitad apoyando el desafío, la otra mitad tachándolo de traición.
Sentí que la mano de Ronan buscaba la mía. Un apretón, reafirmación o despedida. No sabría decirlo. Aceptado, dijo Ronan con calma, como si Vincent no acabara de desafiarlo a una posible muerte. Se volvió hacia mí, sus ojos azul hielo clavados en los míos durante un largo momento. Espera aquí. Ronan, confía en mí. Soltó mi mano y comenzó a quitarse la chaqueta con movimientos deliberados. No tardaré mucho. Marcus se acercó a mí mientras Ronan se dirigía al centro del salón, donde Vincent ya se estaba quitando la camisa formal, revelando un físico hecho para el combate. ¿Deberíamos preocuparnos?, susurré. Solo si crees que Vincent ha aprendido a luchar en los 3 años transcurridos desde que Ronan mató a 14 lobos en una sola noche, dijo Marcus con sequedad. Esto es teatro, Elena. Teatro necesario para establecer el dominio, pero teatro al fin y al cabo. La pelea, cuando comenzó, fue brutal y eficaz. Vincent se abalanzó con la confianza de un lobo que había ganado docenas de desafíos. Su tamaño y fuerza eran ventajas evidentes. Pero Ronan se movía como el agua, como una sombra, como algo que existía entre segundos. Evitó los ataques de Vincent con un mínimo esfuerzo, sin molestarse siquiera en contraatacar, hasta que el lobo más grande empezó a respirar con dificultad, y la frustración lo hizo descuidado. Entonces Ronan atacó. Había leído sobre su estilo de lucha, había oído las historias, pero presenciarlo era algo completamente diferente. 3 movimientos, un desmayo, un golpe en la garganta que no llegó a conectar, pero que hizo que Vincent se estremeciera, y una barrida que envió al lobo más grande a estrellarse contra el suelo de piedra con tanta fuerza que lo agrietó. La mano de Ronan se cerró alrededor de la garganta de Vincent, con las garras extendidas lo suficiente como para dibujar finas líneas carmesí, y sus ojos ardían con un dominio que hizo que todos los lobos del salón bajaran instintivamente la mirada. «Ríndete», dijo Ronan en voz baja. «O muere, elige rápido». La respuesta de Vincent fue un jadeo ahogado de rendición, con la garganta totalmente sometida, sin posibilidad de malinterpretación. Ronan lo soltó, se puso de pie y ni siquiera miró atrás mientras Vincent se alejaba a toda prisa. En cambio, su mirada recorrió la sala, posándose en cada alfa, cada miembro del consejo, cada lobo importante. ¿Alguien más?, preguntó en tono conversacional. Silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Bien. Ronan volvió a donde yo estaba, me tomó la mano de nuevo como si nada hubiera pasado, como si no acabara de recordar a todos por qué le temían en primer lugar. Entonces terminemos con esto. Se volvió hacia Sebastián, que seguía de pie en la plataforma, pareciendo de alguna manera más pequeño, disminuido por la presencia de Ronan. Voy a recuperar mi trono, primo. Pero no lo voy a tomar por la fuerza, no de ti. Has mantenido viva a la manada cuando necesitaba estabilidad. Por eso tienes mi gratitud y mi respeto. Su voz se suavizó ligeramente. Si te apartas voluntariamente, me aseguraré de que todos los lobos aquí presentes sepan que fue una decisión honorable. Sebastián miró a Victoria, y algo pasó entre ellos con esa mirada. Luego volvió a mirar a Ronan y lentamente, deliberadamente, se arrodilló. Yo, Sebastián Grey, renuncio a mi derecho al trono del norte y juro lealtad al verdadero rey alfa, Ronan Grey, que ha regresado de entre los muertos para proteger a su pueblo. Uno por uno, los demás comenzaron a arrodillarse. Primero Marcus, con sumisión absoluta, luego los miembros del consejo que habían permanecido leales, luego los alfas territoriales, incluso Vincent, que aún sangraba por la garganta, luego los lobos de menor rango, cientos de ellos, hasta que toda la sala estaba arrodillada, excepto Ronan, yo y un puñado de lobos demasiado conmocionados para moverse. Victoria fue la que permaneció de pie más tiempo, con sus ojos ámbar ardiendo de furia y dolor y de una aceptación renuente. Finalmente, ella también se arrodilló, aunque su mirada nunca se apartó del rostro de Ronan. Y allí, en ese salón lleno de lobos arrodillados, Ronan Grey recuperó su corona. Me miró, todavía de pie porque no me había soltado la mano. No me había dejado arrodillarme con los demás.
Y entonces dijo, con su voz resonando en el silencioso salón, «Os presento a vuestra reina». Las palabras flotaron en el aire como una fuerza física, y sentí que todas las miradas de la sala se posaban en mí. ¿De verdad? ¿Me veía? Quizás por primera vez, no como la loba invisible de bajo rango que había rondado los márgenes de las reuniones, sino como la mujer que estaba junto a su rey regresado, elevada a una posición que me haría ser venerada o destruida. Mi loba recién despertada se agitó, insegura, pero ya sin encogerse. El poder que Iris había desbloqueado vibraba bajo mi piel. No era lo suficientemente fuerte como para desafiar a las hembras dominantes de esa sala, pero sí lo suficiente como para mantenerme en pie cuando todos mis instintos me gritaban que me arrodillara, que me escondiera, que desapareciera de nuevo en la seguridad de la invisibilidad. Pero le había prometido a Ronin que sería lo suficientemente valiente como para mostrarme. Así que levanté la barbilla, me enfrenté a las escaleras y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La transformación final de la sombra a la luz, de lo oculto a lo visible, de nadie a alguien importante. Victoria fue la primera en hablar. Su voz rompió el silencio como una espada. No puedes hablar en serio. Se había levantado de su rodilla, abandonando la corrección en favor de la incredulidad más pura. Apenas ha hecho las maletas, Ronin. Su linaje está tan diluido que apenas puede transformarse. ¿Qué cualificación tiene para ser reina? Ella me vio cuando era invisible, dijo Ronan simplemente, con la mano aún envuelta alrededor de la mía. Ella me lloró cuando todos los demás habían seguido adelante, y decidió quedarse a mi lado, sabiendo exactamente lo que le costaría. Sus ojos azul hielo recorrieron la sala. Eso es más cualificación de la que el linaje o la fuerza podrían proporcionar jamás. Eso es sentimentalismo, replicó Victoria, aunque percibía el temblor bajo su ira. Quizás el miedo a perder todo lo que había construido. Las reinas deben ser fuertes, políticas, capaces de sentir compasión. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Todas las cabezas se giraron hacia mí y sentí el peso de su atención como algo físico. Tienes razón en que no soy fuerte. Tienes razón en que mi linaje es débil, que apenas puedo transformarme, que según los estándares tradicionales no tengo nada que hacer aquí. Hice una pausa, reuniendo valor gracias a la presión de la mano de Ronan. Pero me he pasado toda la vida observando a esta manada desde las sombras. He visto cosas que los lobos en el poder no ven porque están demasiado ocupados manteniendo su dominio como para darse cuenta de las vulnerabilidades que hay debajo. Respiré hondo, comprometiéndome por completo con lo que fuera a venir a continuación. Vi a mi padre trabajar hasta el agotamiento al servicio de un rey que apenas reconocía su existencia. Y aprendí que la lealtad importa más que el reconocimiento. Vi a mi madre morir lentamente, abandonada por una manada que valora la fuerza por encima del cuidado. Y aprendí que la compasión no es debilidad. A veces es lo único que nos mantiene humanos. Mi mirada se posó en Sebastián, luego en Victoria, y he visto a lobos buenos dar lo mejor de sí mismos mientras eran socavados por traidores en los que confiaban. Y aprendí que ver con claridad vale más que luchar con ferocidad. El silencio que siguió se sintió diferente, contemplativo en lugar de hostil, aunque la expresión de Victoria seguía siendo tormentosa. Bonitas palabras, dijo. Pero las palabras no protegen territorios, ni ganan batallas, ni mantienen a salvo a la manada cuando llegan los enemigos. No, coincidió Ronin. Yo hago eso. Elena hace algo igualmente importante. Me recuerda por qué esos territorios, esas batallas, esa seguridad realmente importan. Soltó mi mano y se volvió hacia los lobos reunidos con la autoridad absoluta de un rey que nunca había dejado de gobernar. Durante 3 años he vivido en las sombras, cazando monstruos, eliminando amenazas, y era bueno en ello. Eficiente, despiadado. Pero también me estaba convirtiendo en aquello contra lo que luchaba. Un lobo que valoraba el poder por encima de las personas, que veía a los miembros de la manada como activos o pasivos en lugar de vidas que merecían ser protegidas. Su voz se suavizó ligeramente. Elena me recordó por qué luchaba. No por el poder, ni por el dominio, ni siquiera por la justicia,
sino por la oportunidad de construir algo donde los lobos, como su padre, fueran honrados por su lealtad, donde los lobos, como su madre, no fueran abandonados a morir solos, donde la fuerza y la compasión pudieran coexistir en lugar de ser vistas como opuestas. Se volvió hacia mí y la expresión de su rostro me dejó sin aliento, vulnerabilidad y determinación, y algo que parecía casi esperanza. Ella no es reina porque sea fuerte, es reina porque me hace mejor persona. Y si esta manada va a sobrevivir a lo que se avecina, necesitamos líderes que puedan ser a la vez despiadados y bondadosos, poderosos y compasivos, temidos y amados. Marcus dio un paso adelante, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión solemne. He servido a Ronan Gray durante 15 años. Le he visto matar sin dudar, gobernar sin piedad y eliminar amenazas antes de que se materializaran. Y nunca he cuestionado su fuerza ni su compromiso con esta manada. Me miró con algo parecido a aprobación en sus ojos. Pero en 3 días con Elena Winters, lo he visto convertirse en algo más que un arma. Si ella puede hacer eso, si puede recordarle a nuestro rey su humanidad sin disminuir su poder, entonces es exactamente la reina que necesitamos. Uno por uno, los demás comenzaron a hablar. Garrett Cross, el segundo hijo que Ronan había ascendido, prometió su apoyo con un evidente cálculo de ventaja política. Los miembros del consejo que se habían mantenido leales durante la conspiración expresaron su alivio por el regreso de su rey. Incluso algunos de los lobos de menor rango, con voces vacilantes pero sinceras, hablaron de las veces que los había ayudado, los había notado, les había mostrado amabilidad cuando todos los demás los ignoraban. Pensaba que era invisible, pero al parecer algunas personas me habían estado observando todo el tiempo. Sebastián fue el último en hablar, levantándose de su rodilla con la mano de Victoria en la suya, sus dedos entrelazados en un gesto que expresaba solidaridad y dolor compartido. Ronin, no voy a fingir que esto no me duele. No voy a fingir que no estoy enfadado por el engaño, por los años que creí que estabas muerto, por la carga de una corona que nunca quise. Su voz se volvió áspera. Pero tampoco puedo fingir que te equivocas sobre los conspiradores, sobre mis debilidades, sobre lo que necesita la manada. Entonces me miró de verdad, y vi comprensión en sus ojos. Elena, siento todas las veces que te ignoré, todas las reuniones en las que pasaste desapercibida, todos los momentos en los que la manada no valoró lo que ofrecías. Si puedes perdonar eso, si puedes ayudar a Ronin a construir algo mejor que lo que teníamos, entonces tienes mi apoyo. El rostro de Victoria estaba angustiado, dividido entre la lealtad a Sebastián y su propio orgullo herido. Finalmente habló, con voz tensa pero controlada. No me gusta esto. No me gustas, dijo, mirándome directamente. Pero Sebastián tiene razón. La manada te falló a ti y a los lobos como tú. Quizás, tragó saliva con dificultad, quizás eso sea algo que valga la pena cambiar. No era aceptación, pero era un comienzo. La ceremonia formal que siguió se difuminó. Ronin reclamó oficialmente su trono. Me presentaron como su reina elegida. Se renovaron los juramentos con una nueva comprensión de lo que significaban. Cuando la reunión finalmente se dispersó cerca del amanecer, yo estaba agotada, abrumada y todavía no del todo convencida de que no hubiera soñado toda la noche. Pero la mano de Ronin permaneció firme en la mía mientras salíamos del gran salón. Marcus abrió paso entre los lobos, que ahora nos miraban con una mezcla de asombro, miedo y cautelosa esperanza. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me llevaba no hacia la casa principal de la manada, sino hacia los senderos del bosque, por los que había caminado sola tantas veces. A algún lugar donde podamos respirar por fin, respondió. Terminamos en un claro que nunca había visto antes, escondido en lo profundo de los bosques del norte, donde la luz de la luna se filtraba a través de pinos centenarios y el aire olía a nieve y posibilidades. Allí había una pequeña cabaña, más grande que la casa segura, pero aún así íntima. El humo ya salía de su chimenea. Le pedí a Marcus que la preparara, explicó Ronin, y me llevó adentro, donde nos esperaban el calor y la luz del fuego.
Pensé que después de todo lo que había pasado, tal vez necesitábamos un lugar que fuera solo nuestro, sin política, sin dinámicas de manada, sin ojos que vigilen cada movimiento. Miré a mi alrededor, los cómodos muebles, la cocina llena de provisiones, el dormitorio visible a través de una puerta abierta, y sentí que algo en mi pecho se relajaba. Es perfecto. Es temporal, me corrigió, empujándome hacia el fuego. Al final, tendremos que volver a la casa de la manada, instalarnos en los aposentos reales, desempeñar los papeles que hemos reclamado. Pero esta noche, durante los próximos días, solo quiero ser Ronin y Elena. No el rey y la reina, ni el alfa y la omega, solo nosotros, concluí, comprendiendo perfectamente. Me acarició la cara con las manos, recorriendo mis pómulos con los pulgares con una delicadeza que aún me sorprendía. Has estado magnífica esta noche, valiente y honesta, y fuerte de una forma que no tiene nada que ver con el dominio o el poder. Viéndote allí de pie, negándote a esconderte, negándote a disculparte por lo que eres. Su voz se quebró. Nunca he estado más orgulloso de nadie en mi vida. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas purificadoras, la liberación de 3 años de dolor, miedo y soledad que por fin encontraban su salida. Estaba aterrorizada, lo sé. Me besó la frente, las sienes, las lágrimas que resbalaban por mis mejillas, pero te mantuviste firme de todos modos. Eso es lo que realmente es el valor. No la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Lo atraje hacia mí, enterré mi rostro en su cuello, respiré su aroma a pino, humo y seguridad. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Ahora descansamos. Mañana comenzaremos el verdadero trabajo. Reconstruir el consejo, fortalecer nuestras alianzas, erradicar cualquier amenaza restante. Nos enfrentaremos al resentimiento de Victoria y a los lobos tradicionales que piensan que he cometido un error. Navegaremos por la política de la manada y las disputas territoriales y probablemente una docena de desafíos para nuestras posiciones. Suena agotador, murmuré contra su piel. Lo será. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos, y su sonrisa era genuina, cálida, la expresión de un hombre que por fin había encontrado algo por lo que sonreír. Pero lo afrontaremos juntos. Y cuando se vuelva demasiado abrumador, cuando la política, los juegos de poder y las expectativas se vuelvan insoportables, volveremos aquí, a este lugar donde solo somos nosotros. Dos lobos que se encontraron en un cementerio y decidieron ser lo suficientemente valientes como para dejarse ver. Entonces lo besé, volcando 3 años de anhelo, dolor y esperanza en ese contacto. Y él respondió con la misma intensidad, enredando sus manos en mi cabello rubio, presionando su cuerpo contra el mío, con una necesidad desesperada que no tenía nada que ver con el dominio y todo que ver con la conexión. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Te amo, dijo. Las palabras eran simples y devastadoras. Te amaba cuando te observaba desde el otro lado de los pasillos abarrotados. Te amaba cuando tuve que dejarte creyendo que estaba muerto. Y te amo ahora por ser lo suficientemente valiente como para estar a mi lado bajo la luz. Yo también te amo, le susurré, y la verdad de esas palabras llenó cada hueco dentro de mí. Incluso cuando solo eras un fantasma que rondaba mis recuerdos. Incluso cuando amarte significaba llorar por alguien a quien nunca había conocido realmente. Incluso ahora, cuando amarte significa hacerme visible para los lobos que quieren que desaparezca. Aprenderán, dijo con fiereza. Aprenderán que no vas a ir a ninguna parte, que eres mi reina, mi igual, mi compañera en todos los aspectos que importan, y cualquiera que te amenace aprenderá exactamente por qué los lobos solían temer a Ronin Grey. La posesividad debería haberme molestado. En cambio, la sentí como protección, como si me valoraran lo suficiente como para que alguien luchara por mi derecho a existir en espacios de los que siempre me habían excluido. Permanecimos así durante mucho tiempo, envueltos el uno en el otro
y en la luz del fuego, mientras fuera, la noche del solsticio de invierno daba paso lentamente al amanecer. La noche más larga del año terminaba, la luz regresaba, nuevos comienzos surgían de la oscuridad. Pensé en las palabras de mi madre, en que la compasión era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Pensé en la lealtad de mi padre, en los lobos invisibles que finalmente se hacían visibles, en el poder de elegir el valor por encima de la seguridad, y pensé en la chica que había llorado ante la tumba de un rey, sin saber que él la observaba, sin imaginar que algún día estaría a su lado como su reina. Esa chica ya no existía, se había transformado en alguien capaz de enfrentarse al resentimiento de Victoria, al escrutinio del consejo y a las expectativas de la manada sin pestañear. Alguien que entendía que ser vista significaba ser vulnerable, pero que la vulnerabilidad expresada con honestidad era una forma de fortaleza. Elena, murmuró Ronin, llevándome hacia el dormitorio con suave insistencia. Descansa. Mañana nos enfrentaremos a la manada como su rey y su reina, pero esta noche solo somos nuestros. Dejé que me guiara. Dejé que me abrazara mientras nos tumbábamos juntos en la suave cama, con sus brazos rodeándome como un escudo contra todo lo que esperaba fuera de la cabaña. Este momento, esta paz temporal perfecta. Gracias, susurré en la oscuridad, por verme, por hacerme importante. Siempre has sido importante, dijo contra mi cabello. Solo te di un escenario lo suficientemente grande como para que todos los demás vieran lo que yo había visto desde el principio. Y cuando el sueño finalmente me venció, segura, cálida y amada de una manera que nunca había imaginado posible, sonreí. La chica invisible se había convertido en reina, y el rey muerto había vuelto a la vida. Juntos afrontaríamos lo que viniera después. La política y los retos, y los lobos que nunca nos aceptarían. Pero lo afrontaríamos como iguales, como compañeros, como dos personas que se habían elegido a pesar de todas las razones para no hacerlo. El solsticio de invierno había pasado. La noche más larga había terminado y con el amanecer llegó la promesa de algo que ninguno de los dos había creído posible. Un futuro en el que la fuerza y la compasión coexistían, en el que ser visto significaba ser valorado, en el que el amor era lo suficientemente poderoso como para transformar a reyes y reinas y manadas enteras. No sería fácil, nada que valiera la pena lo era, pero estar de pie a la luz junto a alguien que me amaba tal y como era, eso valía la pena cada desafío, cada amenaza, cada momento de miedo. Eso lo valía todo.